Bienvenidos al estudio del Zohar. Veníamos viendo acerca de cómo en un cuerpo es colocada un alma nueva cuando se empeña en el estudio de la Torá. Y esa es una explicación para lo que se denomina la resurrección de los muertos. Ahora veremos acerca de la vida de Yosef y los secretos de por qué sus hermanos conspiraron contra él. Encontramos escrito: Estas son las generaciones de Jacob, Yosef. Génesis 37:2. Hemos aprendido que la imagen de Jacob fue reproducida en Yosef. Así, todo lo que le sucedió a Jacob también le sucedió a Yosef. Compartieron el mismo camino, según el secreto de la letra Vav. Y ellas andan juntas, ya que al deletrearlas se forman dos Vavim, porque comparten un significado e imagen. Vemos que está escrito: y llevó Yosef noticia de la mala conducta de ellos a su padre. Como se ha explicado, le dijo a su padre que comían carne cruda cortada de un animal vivo. Él insistió en que los hijos de las criadas eran parte de las 12 tribus. Por lo tanto, ¿cómo podrían los hijos de Lea tratarlos con desdén? Y además, ¿cómo podrían comer carne de un animal vivo? Transgrediendo así el mandamiento de su Señor a los hijos de Noaj. Como está escrito: pero de la carne con su vida, que es su sangre, no comerás, en Génesis 9:4. Entonces preguntamos, ¿podrían haber comido y así transgredido el mandamiento de su Señor? La respuesta es que Yosef lo dijo por su propia invención, y por lo tanto fue castigado por ello. Según una explicación, Rabí Yehudá dijo: el mal informe de Yosef es que ellos echaban sus ojos a las hijas de la tierra, lo cual es considerado malo porque permitía que los grados profanos alimenten el lado de la impureza. Después dice: y amaba Israel a Yosef más que a todos sus hijos, por ser el hijo de su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores, Génesis 37:3. Rabí Eleazar comenzó la discusión con el versículo: ven, pueblo mío, entra en tus aposentos y cierra tu puerta sobre ti, escóndete por un corto momento, hasta que pase la ira, Isaías 26:20. ¿Cuánto amaba el santo bendito sea a los hijos de Israel? Él tenía más amor por ellos que por todas las demás naciones paganas. Así, les advirtió y los guardó en sus acciones. Ven y mira, el juicio flota alrededor del mundo 3 veces al día. Durante estos tiempos, corresponde al hombre prestar atención y ser vigilante para que el juicio no caiga sobre él. Esto es así en tiempos específicos, como ya se ha explicado. Las 3 veces son cuando llega la mañana y Abraham se despierta en el mundo, donde se aferra al juicio, de modo que esté apegado a él. Dentro de las primeras 3 horas, el juicio es expulsado de su lugar para ser despertado dentro de Jacob, hasta que llega el momento de Minjá. Luego, el juicio inferior se agita para ser añadido al juicio superior. Luego, un juicio se une a otro y resulta menester estar en guardia. Además, cuando el juicio está sobre el mundo y la muerte está en el mercado, ningún hombre debe caminar solo en un lugar público, como se ha explicado en otro lugar. El hombre debería encerrarse y nunca aventurarse, como lo hizo Noaj cuando se encerró en el arca para evitar ser encontrado en presencia del ángel de la destrucción. Por lo tanto, ven, pueblo mío, entra en tus aposentos. Y cierra tu puerta sobre ti, para no ser visto por el ángel destructor. Escóndete por un corto momento, hasta que pase la ira, porque después que el juicio ha pasado, el ángel de la destrucción no tiene permiso para hacerte daño. Ven y mira, es el afecto que el santo bendito sea tiene por Israel, y el hecho de que los acerca a él, lo que causa que las otras naciones paganas odien a Israel. Porque están alejadas del santo bendito sea, mientras que Israel está cerca. Mira que como resultado del excepcional amor que Jacob tenía por Yosef, sus hermanos conspiraron contra él para hacerle morir, como dice en Génesis 37:18.
¿cuánto más odian las naciones idólatras a Israel? Debido al amor que el Santo bendito sea Él, tiene por Israel por encima de ellos. Considera lo que causó este amor que Jacob tenía por Yosef. Yosef fue exiliado de su padre, quien luego se unió a él. Mediante esta acción, trajo el exilio sobre las tribus y la Sejiná. Aunque fue decretado en el pacto, la razón, sin embargo, fue que lo amó más que a sus hermanos. Se ha explicado que todo esto sucedió debido a la túnica de múltiples colores que le hizo, como está escrito, viendo, pues, sus hermanos que lo amaba su padre más que a todos ellos, lo odiaban y no podían hablarle pacíficamente. Génesis 37:4. Y Yosef soñó un sueño. Rabí Hillá abrió la discusión con el versículo. Él entonces les dijo: escuchad, os ruego, mis palabras. Si hubiese profeta de Hashem entre vosotros, yo me daría a conocer a él en visión, o en sueños le hablaría. Números 12:6. Ven y mira, cuántos grados de profecía formó el Santo bendito sea él. Ellos están uno al lado del otro, un grado superior a otro. Todos ellos se nutren mutuamente según su capacidad, algunos desde la derecha y otros desde la izquierda, como corresponde. Los profetas en el mundo son nutridos desde un aspecto, de 2 grados conocidos, Netzach y Od, que se ven dentro del espejo, Mara, que no tiene reflejo, el cual es la Nukba. Como está escrito, yo me daría a conocer a él en visión, que en hebreo se dice, Mare. Este es el espejo que refleja todos los colores, es decir, blanco, rojo y verde, que representan a las 3 columnas de Seirampín. Es conocido como el espejo opaco. La frase, o en sueños le hablaría, se refiere a la 60ª parte de la profecía. Como se ha explicado, es el grado de Gabriel, el 6º grado, el grado de profecía, quien supervisa los sueños. Todo sueño bien formado procede de ese grado del ángel Gabriel. Cada sueño incluye algunas mentiras. Por lo tanto, partes de los sueños son verdaderos y partes son falsas. No existe sueño sin ambos. Dado que cada sueño tiene verdad y mentiras, el sueño se manifiesta de acuerdo con la interpretación que se le da. Cuando las personas se duermen en sus lechos, el alma parte. Entonces, en sueño de visión nocturna, cuando cae profundo sueño sobre los hombres, él abre los oídos de los hombres, es decir, Gabriel, a lo que sucederá en el mundo en el futuro, o aquello que corresponde a sus pensamientos más íntimos. Esto es verdad, mentira o ambos. Así, a través de la admonición, un hombre recibe conocimiento de cosas por venir. Por esta razón, se le dice de futuros eventos. Un hombre no recibe este conocimiento mientras el cuerpo es fuerte, o sea, mientras el cuerpo domina al alma. El ángel informa al alma y el alma informa al hombre. El sueño llega a las almas desde arriba, cuando las almas parten del cuerpo y ascienden, cada uno según su mérito. Preguntamos, ¿cuántos grados hay en el secreto del sueño, en el secreto de la sabiduría? Ven y mira, el sueño es un grado, la visión es otro, y la profecía un tercero. Todos estos grados están en orden ascendente. El sueño está debajo de la visión, y la visión está debajo de la profecía. Y Yosef soñó un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos por esto lo odiaron más todavía. Génesis 37:5. De esto aprendemos que un hombre debe contar sus sueños solo a alguien que lo ama. Si el oyente no lo ama, traerá el mal sobre él, porque si el sueño cambia, él es la razón por la que el verdadero significado del sueño no se cumpla, por su interpretación incorrecta. Mira que Yosef le contó su sueño a sus hermanos, que no lo amaban, y así el cumplimiento del sueño se retrasó 22 años.
Rabí Yossi preguntó: ¿cómo sabemos que el odio impide que el sueño se lleve a cabo? De las palabras, y lo aborrecieron todavía más. Este odio causó acusaciones que serían presentadas contra él, y por ello el sueño fue retrasado por 22 años. Está escrito, pues, les dijo: oíd, os ruego este sueño que he soñado. Les rogó que lo escucharan. Sin embargo, si no fuera por ellos, quienes le dieron un significado diferente, se habría hecho realidad. Pero ellos respondieron: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O te enseñorearás tú de nosotros? En su respuesta, ellos dieron su interpretación, y transformaron su significado de reino y dominio en algo más. Ellos decretaron que él no debería reinar sobre ellos, y por lo tanto está escrito, y lo aborrecieron todavía más. Lo que indica que ellos causaron acusaciones que serían traídas contra él. Rabí Hillá y Rabí Yossi estaban con Rabí Simón. Rabí Hillá dijo: hemos aprendido, un sueño no interpretado se asemeja a una carta sin abrir. Por eso preguntamos, ¿esto significa que el sueño se hace realidad sin que el soñador sea consciente de ello? ¿O acaso no se hace realidad en absoluto? El sueño se hace realidad, pero el soñador no lo sabe. Porque hay un poder que habita en el sueño que lo fuerza a hacerse realidad. Solo el soñador no es consciente si el sueño se hace realidad o no, así como uno no conoce el contenido de una carta sin abrir. Todo lo que sucede en el mundo depende de un sueño o una proclamación antes de que se convierta en realidad. Hemos aprendido que antes de que nada entre en el mundo, resuena una proclamación en el cielo, desde donde se extiende por todo el mundo. Esto lo hace un pregonero, como está escrito. Seguramente Hashem Elohim no hará nada sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Amós 3:7. Esto era cuando había profetas en el mundo. Cuando los profetas se fueron, los sabios tomaron sus lugares. Y cuando los sabios se fueron, el futuro fue anunciado por un sueño, y si no por un sueño, a través de pájaros en el cielo, como ya ha sido explicado. Y habiendo ido sus hermanos a apacentar la manada de su padre, en Sichem, Génesis 37:12. Rabí Simón preguntó: ¿por qué se agrega la partícula et? La preposición et tiene puntos sobre esta, que representa a la Sejiná. Porque la Sejiná habita con ellos, con los 6 hijos de Lea, y los 4 hijos de las concubinas, ya que eran un grupo de 10. Y donde hay 10 hombres, la Sejiná se cierne sobre ellos. Ellos eran 10 porque Yosef no estaba con ellos, y el pequeño Benjamín estaba en casa. Cuando se fueron, la Sejiná estaba entre ellos, razón por la cual hay puntos sobre la partícula et. Por esa razón, ellos estaban en colaboración con la Sejiná cuando vendieron a Yosef, la hicieron socia del juramento e hicieron su voto de no revelar la venta de Yosef. Por lo tanto, hasta que se dio a conocer la venta de Yosef, la Sejiná no descansó sobre Jacob. Si uno dice que la Sejiná no estaba con las tribus, ven y mira el versículo, pues allí ascendían las tribus de Yah, como testimonio de Israel, para dar gracias al nombre del Eterno, Salmos 122:4. Todos eran justos y piadosos, el sustento de los habitantes del mundo. Porque el mundo entero perduraba gracias a ellos tanto arriba como abajo, en los mundos superiores e inferiores. Luego citó el versículo: me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Eterno. Salmos 122:1. Se ha explicado que David dijo esto cuando puso su corazón en la construcción del templo, como está escrito, y David, mi padre, tenía en su corazón el propósito de edificar una casa al nombre del Eterno, Elohim de Israel, Reyes 1, 8-17. Pero luego está escrito: esto no obstante, no edificarás tú la casa, sino que un hijo tuyo saldrá de tus lomos, él edificará la casa a mi nombre. Todos los hijos de Israel lo sabían y preguntaron:
cuando fallecerá David, para que su hijo Salomón pueda levantarse y edificar el templo, ya que nuestros pies estaban ya parados en tus portales, Jerusalén. Salmos 122:2, y subiremos para ofrecer sacrificios. Por todo lo que ellos solían preguntar, ¿cuándo morirá este anciano? Sin embargo, David estaba alegre y se regocijaba a causa de su hijo, quien se decía reinaría en su lugar y llevaría a cabo la construcción del templo. Entonces él comenzó a alabar a la Sejiná, diciendo, Jerusalén, edificada como ciudad en la que todo Israel está unido. Hemos aprendido que el Santo bendito sea Él, formó la Jerusalén terrestre a imagen de la Jerusalén celestial, la cual es Biná, una frente a la otra. Como está escrito, lugar que preparaste para tu misma habitación, eterno, Éxodo 15:17. Edificada quiere decir que el Santo bendito sea hará que Jerusalén descienda desde arriba, completamente construida. Por lo tanto dice edificada, en la que todo Israel está unido. Preguntamos, ¿no debería haber dicho más bien, están unidos, en plural? La respuesta es que la madre Biná se unió a su hija, la Nukba, de la cual Jerusalén aquí abajo es simbólica, y se convirtieron en una. Por lo tanto está escrito en singular. Después este Salmo 122 sigue diciendo, pues allí ascendían las tribus. Ellas sostienen el mundo y apoyan al mundo inferior. Y no solo el mundo inferior, sino también el mundo superior, como está escrito, las tribus de Yah, como testimonio de Israel. Debido a que los hijos de Israel apoyan al mundo inferior, dan testimonio de arriba en el mundo superior. Todo esto es para dar gracias al Santo bendito sea por todos lados, como dice a continuación en ese salmo, para dar gracias al nombre del Eterno. Veamos ahora el verso de Génesis 37:15, el cual dice, y andando el errante, por el campo, le halló un hombre, y le preguntó a aquel hombre, diciendo, ¿qué estás buscando? Vemos que está escrito antes, Israel dijo a Yosef, ¿no están apacentando tus hermanos en Sichem? Ven y te enviaré a ellos. Por eso preguntamos, ¿por qué el perfeccionado Jacob, que amaba a Yosef más que a sus otros hijos, y que sabía que sus hermanos lo odiaban, por qué les envió a Yosef? Esto fue porque sabía que eran justos, y no desconfiaba de ellos. El Santo bendito sea hizo que todo esto cumpliera el decreto que hizo en el pacto a Abraham. Hemos encontrado que se afirma en libros antiguos, que era imperativo que los hijos de Jacob tuvieran dominio sobre Yosef antes de que éste descendiera a Egipto. Porque si él hubiera ido allí antes de que lo dominaran, los egipcios habrían gobernado sobre Israel a perpetuidad, e Israel no habría podido salir. Por lo tanto, sucedió que sus hermanos eran los amos de Yosef y lo vendieron como esclavo. Así, cuando Yosef fue posteriormente coronado rey de Egipto, Israel los gobernó a todos. Ven y mira que Yosef era el pacto superno, Yesod de Seirampín. Y mientras el pacto perduró, la Sejiná vivió dentro de Israel en paz. Una vez que Yosef, el pacto superno, se fue del mundo, el pacto, la Sejiná e Israel fueron al exilio. Esto se ha explicado en relación con el versículo, pero se alzó sobre Egipto un nuevo rey, que no conocía a Yosef, Éxodo 1:8. El Santo, bendito sea Él, causó todo esto y sucedió como tenía que ser. Como vimos antes, está escrito, le halló un hombre. Esto se refiere a Gabriel. Aquí se ha explicado que está escrito, le halló un hombre, y en otra parte está escrito, el varón Gabriel, que yo había visto en visión al principio. Por analogía aprendemos que el hombre de la primera oración es también Gabriel. Y sobre Yosef se dice ahí mismo, y andando el errante, en todos los sentidos. Lo cual fue por confiar en sus hermanos, por buscar la fraternidad pero no obtenerla, y por buscarlos sin encontrarlos. Por tanto, y le preguntó a aquel hombre diciendo,
¿qué estás buscando? Y contestó, a mis hermanos estoy buscando. Y dijo el hombre, se han ido de aquí. Rabí Yehudá citó el versículo, oh, si tú fueras como un hermano mío, que mama los pechos de mi madre. Entonces, cuando te hallara fuera, te besaría y nadie me despreciaría por ello. Cantar de los Cantares 8:1. Este versículo ya ha sido explicado por los compañeros, donde nos enseñan que la congregación de Israel, la Nukba, le dijo al rey a quien pertenece la paz, o sea, le dijo a Seirampín, oh, si tú fueras como un hermano mío, de lo cual es un ejemplo de cómo Yosef lo era para sus hermanos. Por eso más adelante, en Génesis 50:21, vemos que él les dice, ahora pues no temáis, yo os sustentaré a vosotros y a vuestras familias. Y él proveyó para ellos en tiempo de hambre. Por lo tanto, la congregación de Israel dijo a Seirampín, oh, si tú fueras como un hermano mío, como Yosef lo fue para sus hermanos. De acuerdo con otra explicación de las palabras, oh, si tú fueras como mi hermano. Yosef, que es Yesod, le dijo esto a la Sejiná, a quien se unió y a la cual se apegó. Y luego, que mama los pechos de mi madre, significa que cuando ella recibe mojín de Ima, es decir, cuando Yesod recibe la luz de Biná, entonces hay amistad y unidad entre ellos. Después dice, cuando te hallara fuera. Esto indica en el exilio en tierra extraña. Y después le dice, te besaría, para unir el espíritu de ella con el de él. Y termina diciendo, y nadie me despreciaría, aunque estoy en tierra extranjera. Ven y mira, aunque los hermanos de Yosef no actuaron como sus hermanos cuando él cayó en sus manos, él fue un hermano para ellos cuando ellos cayeron en sus manos. Esto se entiende a partir del versículo, así los consoló, hablándoles cariñosamente, Génesis 50:21. Él habló amablemente de todas las maneras hasta que ellos le creyeron. Ven y mira ahora que está escrito en Génesis 37:19. Diciendo uno al otro, lo que literalmente se entiende, de un hombre a su hermano. Estos son Simón y Leví, que eran hermanos en todos los aspectos, porque ambos venían del lado del juicio severo, y su ira era una ira asesina, ya que está escrito, maldita sea su ira, porque fue violenta, y su furor, porque fue cruel, Génesis 49:7. Ven y mira el secreto de este asunto. Hay dos tipos de ira. Un tipo de ira es bendecida arriba y abajo y es llamada bendita, como hemos aprendido del versículo, bendito sea Abraham de él, el Supremo, Señor del cielo y de la tierra. Y como ya se ha explicado, que aunque Abraham estuvo comprometido en la guerra y mató personas, todavía se dijo de él, bendito sea Abraham, porque santificó el nombre del cielo al hacerlo. Otro tipo de ira es maldecida arriba y abajo, y hemos aprendido que es llamado maldito, como está escrito en Génesis 3:14, cuando se le dice a la serpiente, maldita serás más que toda bestia, y también, maldita sea su ira. Dos montañas dependen de este misterio, como está escrito, pondrás la bendición sobre el monte Grisim, y la maldición sobre el monte Ebel, Deuteronomio 11:29. Ellos corresponden a los dos grados, los ya mencionados, uno llamado bendito y el otro llamado maldito. Así, de estas montañas también una es llamada maldita y la otra bendita. Simón y Leví son del lado del juicio severo. Y de este juicio severo y riguroso surge la ira que es llamada maldita. Desde el lado del juicio severo, la ira viaja en dos direcciones, una bendita y la otra maldita. De manera similar, dos hijos salieron de Isaac, uno bendecido y el otro maldito, arriba y abajo. Cada uno fue por su lado. Uno habitó en Tierra Santa, mientras que el otro estaba en el monte Seir, como diestro en la casa, hombre de campo. Uno habitaba en un lugar desolado y en ruinas, mientras que el otro habitaba en tiendas,
como debería ser. Por lo tanto, cada uno de los dos grados, bendito y maldito, va por su propio lado. Del grado llamado bendito, proceden todas las bendiciones del mundo de arriba y de abajo, toda bondad, iluminación, redención y salvación. Del grado llamado maldito, proceden todas las maldiciones, la ruina, la sangre, el desperdicio, el mal y todo lo que está contaminado en el mundo. Rabí Simón citó el versículo: lavo en inocencia mis manos antes de rodear tu altar, eterno, Salmo 26:6. Esto ya se ha explicado, pero ven y mira, el misterio es que ningún hombre en el mundo evita probar la muerte de noche. Como resultado, el espíritu de contaminación se cierne sobre su cuerpo. La razón es que el alma santa lo abandona en ese momento, y una vez que se va, el espíritu de contaminación se cierne sobre su cuerpo y él es contaminado. Cuando el alma regresa al cuerpo, la inmundicia pasa, sin embargo, permanece en las manos. Por lo tanto, un hombre no debe pasarse las manos por los ojos, ya que el espíritu de contaminación descansa sobre ellas hasta que se lavan. Cuando un hombre las lava adecuadamente, entonces es santificado y llamado santo. ¿Cómo debemos santificarnos con el lavado de manos? Necesitamos una taza abajo y una taza arriba. Para ser santificado desde la taza de arriba, el recipiente de abajo debe recibir la suciedad de la impureza y contener el agua contaminada, mientras que la taza de arriba se utiliza para la santificación. La de arriba es bendecida y la de abajo es maldecida. Luego, no debemos vaciar el agua impura dentro de la casa para que nadie se acerque a ella, porque los espíritus dañinos se reúnen en ella, y un hombre podría resultar dañado por el agua sucia. Además, no se debe decir una bendición antes de quitarse la suciedad de las manos. Se ha explicado que un hombre es llamado impuro antes de lavarse las manos por la mañana. Una vez que se lava las manos, se le llama puro. Por lo tanto, las manos de un hombre deben ser lavadas únicamente por las manos de un hombre limpio, como está escrito: rociará pues el puro al contaminado, Números 19:19. El que ya se lavó las manos es llamado puro, mientras que quien no lo hizo es llamado contaminado. Por lo tanto, la taza de arriba es pura y la vasija de abajo es impura. Está prohibido dar cualquier uso al agua impura. Tiene que ser vaciada donde nadie pueda usarla o pasar sobre ella. No debe guardarse en la casa por la noche, ya que una vez que se derrama en el suelo, el espíritu de contaminación permanece allí y puede causar daño. Se considera prudente cavarle un hoyo debajo de la tierra, donde pueda fluir sin ser vista. No debe ser entregada a brujas que puedan usarla para dañar a las personas, porque es el agua impura la que causa la maldición. El santo, bendito sea él, desea purificar a Israel y santificar al pueblo, como está escrito: luego rociaré sobre vosotros agua pura y seréis puros. Ezequiel 36:25. Seguimos viendo acerca de lo acontecido a Yosef. En Génesis 37:24 dice: y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no tenía agua. Rabí Yehudá abrió la discusión con el versículo: la Torá de Hashem es íntegra, revive el alma. Salmo 19:8. Los hombres deben esforzarse por estudiar Torá tanto como sea posible, porque quien lo hace gana vida en este mundo y en el mundo que viene, y merece ambos mundos. Incluso el que se esfuerza por estudiar la Torá, pero lo hace por razones mundanas, merece recompensa en este mundo y escapa al juicio en el próximo. Ven y mira que está escrito: larga vida hay en su diestra, en su izquierda riqueza y gloria. Proverbios 3:16. La frase, larga vida, se refiere a la persona que se esfuerza por estudiar Torá por sí misma, porque tiene una duración en el mundo de largos días. Estos días, que se encuentran en el mundo eterno, ciertamente son días. Es decir,
que con seguridad son días buenos y dignos. Además, existe la certeza de lo sagrado arriba, llamado la recompensa esperada. Un hombre que confía en este mundo debe estudiar Torá con diligencia para ser feliz en el mundo eterno. Y la frase, en su izquierda riqueza y gloria, es porque recibe buena recompensa y paz en este mundo. Quien estudia la Torá en aras de ella misma, encontrará que cuando él parte del mundo, la Torá va delante de él con proclamas y lo protege de los acusadores que se acercan. Cuando el cuerpo yace en la tumba, lo guarda. Y cuando el alma parte para ascender a su lugar, la Torá va delante del alma. Muchas puertas cerradas se abren ante la Torá hasta que lleva al alma a su lugar. La Torá se para junto a ese hombre cuando los muertos resucitan y habla en su favor. Vemos escrito: cuando caminares, te guiarán. Cuando te acostares, vigilarán sobre ti. Y cuando despertares, hablarán contigo. Proverbios 6:22. Respecto a esto, cuando caminares te guiarán, se refiere a la Torá que va precediéndolo cuando fallece. Cuando te acostares vigilarán sobre ti, se refiere al intervalo en el que el cuerpo yace en la tumba, porque en ese momento el cuerpo es juzgado y sentenciado, y la Torá actúa en su defensa. Y cuando despertares hablarán contigo, se refiere al momento en que los muertos resucitan del polvo. Hablarán contigo, significa que hablará en tu defensa. Rabí Eleazar citó el versículo: hablarán contigo. ¿Qué significa esto? Significa que aunque acaban de levantarse del polvo, recordarán la Torá que estudiaron antes de su muerte. Sabrán todo lo que estudiaron antes de partir del mundo. Penetra dentro de ellos y habla en sus partes más recónditas. Y todo será más claro de lo que era antes de que él muriera, porque todo lo que no entendió bien entonces, todo lo que se esforzó por comprender pero no logró comprender, ahora está claro en sus partes más íntimas. Y la Torá habla dentro de él. Este es el significado del versículo: y cuando despertares, hablarán contigo. Rabí Yehudá dijo que quien estudió Torá con diligencia en este mundo, merece estar ocupado con ella en el mundo que viene. Ven y mira, un hombre que no tuvo el mérito de ocuparse con la Torá en este mundo, camina en la oscuridad. Cuando sale del mundo, lo ponen en el lugar más bajo del Geinom, donde nadie se compadece de él. Un lugar descrito como un pozo espantoso, un barro fangoso, como está escrito: me hizo subir de un foso tenebroso, de un lodo cenagoso, y asentó mis pies sobre una roca, afirmó mis piernas. Salmos 43. De ahí que de quien se dedica al estudio de la Torá en este mundo, pero que se ha manchado con los desperdicios de este mundo, dejando la Torá, está escrito: y ellos lo tomaron y lo arrojaron en el foso, es decir, en la Gehenna, un lugar en el cual los que no trabajaron en la Torá son traídos a juicio. Vemos que dice: y el foso estaba vacío, en el mismo sentido en que él era vacío. ¿Por qué así? Porque no había agua. Es decir, no había Torá en él. Obsérvese también cuán grande es el castigo por descuidar el estudio de la Torá, que el pueblo de Israel no fue exiliado de Tierra Santa sino por haber abandonado la Torá, como está escrito: ¿quién es el hombre sabio que pueda entender esto? ¿Por lo que el país pereció? Y el Eterno dice: porque ellos han abandonado mi ley. Jeremías 9:11. Rabí Yehudá extrajo la misma lección del versículo: por eso mi pueblo fue al cautiverio, por necesidad de conocimiento. Isaías 5:13. Es decir, porque no se había aplicado al estudio de la Torá, que es el fundamento del mundo superior y del mundo inferior, como se dice: si no fuera por mi pacto que permaneció día y noche, yo no habría indicado las ordenanzas del cielo y de la tierra. Jeremías 33:25. En las palabras: y ellos lo arrojaron en el foso, hay aquí una insinuación de que en último término lo arrojaron entre los egipcios.
lugar en el que no había signo de fe verdadera. Rabí Isaac dijo, dado que el pozo contenía serpientes y escorpiones, ¿cómo pudo Rubén haber aconsejado que Yosef fuera arrojado allí con la intención de salvarlo de mano de ellos, para restaurarlo a su padre? ¿No temió que las serpientes y los escorpiones atacaran a Yosef? Y si lo hacían, ¿cómo podría él salvarlo de mano de ellos para restaurarlo a su padre? Pero la verdad es que Rubén percibió la intensa enemistad de los hermanos hacia Yosef, y cómo se proponían matarlo, y por eso pensó que era mejor para él caer en el pozo de serpientes y escorpiones, que ser librado a las manos de enemigos que no le tendrían misericordia. De ahí el dicho, mejor es que un hombre se arroje en un fuego, o en un pozo lleno de serpientes y escorpiones, que ser librado a manos de sus enemigos. La razón es que en un lugar infestado con serpientes y escorpiones, si el hombre es justo, el santo bendito sea posiblemente pueda efectuar un milagro para él, o cabe que acontezca que los méritos de sus antepasados lo apoyen y sea liberado. Pero de los que son entregados a las manos de sus enemigos, solo pocos pueden escapar. De ahí la expresión, para salvarlo de la mano de ellos, como si dijera, que sea liberado en todo caso de la mano de ellos, y si ha de morir en el pozo, no haya ayuda posible. Obsérvese la gran piedad de Rubén. Conocía bien la crueldad de Simón y Leví cuando actuaban y planeaban juntos, como lo atestigua su actuación en Sichem, donde no solamente mataron a todos los varones, sino que tomaron a sus pequeños y a sus esposas, toda su plata y oro, todo su ganado y vasos preciosos, y todo lo demás que encontraron en la ciudad y aún todo lo que había en el campo, como leemos. Y lo que había en la ciudad y lo que había en el campo ellos lo tomaron, Génesis 34:28. Rubén entonces se dijo, si una ciudad tan grande como esa no pudo escapar a ellos, si este joven cae en sus manos no dejarán de él una pizca. De ahí que dijo, él debe a toda costa ser rescatado de ellos, pues ellos no dejarán signo de él para que su padre lo viese de nuevo. Mientras que aquí, en el pozo, si es matado, en todo caso su cuerpo quedará para que yo lo lleve de vuelta a mi padre. De ahí las palabras, para traerlo de vuelta a su padre, es decir, aunque muriese allí. De ahí también las palabras de Rubén cuando regresó al pozo y no lo encontró, pues dijo, el niño no está. Lo que era como decir, no encontré un niño muerto. Observa su tacto al decir primero, no tomemos su vida. No dijo, no toméis su vida. Y bien, Rubén estuvo ausente cuando Yosef fue vendido, pues los hermanos cada uno a su turno debía atender al padre, y ese día le tocó el turno a Rubén. Él estaba ansioso de que en ese día Yosef pudiese desaparecer, y por eso pronto volvió al pozo. Pero vio que Yosef no estaba en el pozo, ni aún muerto, y rasgó sus vestiduras. Y regresó a sus hermanos y dijo, el niño no está, pues Rubén no sabía que Yosef había sido vendido. Como ya se dijo, los hermanos asociaron a ellos la Sejiná en el juramento de secreto, y así Rubén no lo supo hasta que Yosef se hizo conocer a sus hermanos cuando ellos bajaron a Egipto en época de hambruna. La intención de Rubén de ensayar salvar la vida de Yosef fue de lo más desinteresada, porque él sabía que el derecho de primogenitura le había sido quitado y dado a Yosef, pues encontramos que Moisés intercedió en favor de él, orando, que Rubén viva y no muera, en Deuteronomio 33:6. Es decir, que viva en este mundo y no muera en el mundo por venir. Y esta plegaria fue sugerida por dicha acción de Rubén y también por su arrepentimiento de otra acción suya, el asunto de Bilhá. Pues quien se arrepiente de su pecado, el santo bendito sea lo preserva en este mundo y en el mundo por venir. Más adelante encontramos escrito: y ellos tomaron la túnica de Yosef y mataron un macho cabrío, por la razón de que, como ya se dejó establecido, la sangre de un macho cabrío se parece a la de un ser humano.
De este pasaje aprendemos cuán escrupuloso es el Eterno con los justos, aun cuando actúan correctamente. Jacob actuó de manera adecuada al traer un macho cabrío a su padre, que era del lado de la severidad. Pero, como con eso engañó a su padre, fue castigado mediante ese otro macho cabrío, cuya sangre trajeron sus hijos con la intención de engañarlo. De Jacob está escrito, y él puso las pieles de los pequeños machos cabríos sobre sus manos, y sobre la lisura de su nuca. Concordantemente leemos de sus hijos, y ellos bañaron la túnica en la sangre, con el objeto de engañarlo. Hubo medida por medida. De forma pareja leemos allí, e Isaac tembló muy extremadamente. Y como un castigo Jacob tembló cuando sus hijos pronunciaron las palabras, conoce ahora si es o no la túnica de tu hijo. Rabí Hillá agregó, está escrito allí, ¿serás tú mi hijo Esab o no? Concordantemente, aquí está escrito, si es o no tu hijo. Encontramos así que el Todopoderoso es escrupuloso con los justos, hasta el extremo del grosor de un pelo. Rabí Abba dijo, cuando los hermanos percibieron el dolor que causaron a su padre, se sintieron atacados de remordimiento y se lanzaron para rescatar a Yosef a toda costa, si descubrían su paradero. Pero cuando comprobaron que no podrían lograrlo, se dirigieron a Yehudá, que entonces era rey sobre ellos, y lo depusieron de su alto cargo. De ahí que está escrito, y aconteció en ese tiempo, que Yehudá fue bajado por sus hermanos. Rabí Yehudá disertó aquí sobre el texto, el Eterno también tronó en el cielo, y el Altísimo hizo oír su voz, granizos y carbones de fuego, Salmos 18:14. Dijo, cuando el Santo bendito sea creó el mundo, construyó para él 7 pilares para sostenerlo. Así la Escritura dice, la sabiduría construyó su casa, ella ha cortado sus 7 pilares. Proverbios 9:1. Estos a su vez se hallan sostenidos por un grado de entre ellos, que se llama el justo, el cimiento eterno, como dice en Proverbios 10:25, y que corresponde al grado del yesod. Además, cuando el mundo fue creado, salió de ese lugar que es la culminación y la perfección del mundo, el punto central del universo, que es idéntico con Sión, como está escrito al inicio del Salmo 50. Un salmo de Asaf. El Elohim Yud-Kebab que ha hablado y llamado la tierra desde el amanecer del sol hasta su ocaso. De Sión, la perfección de la belleza, Elohim ha resplandecido. Es decir, Elohim hizo salir la tierra de Sión, del lugar donde la fe culmina en su perfección plena. Sión es así la ciudadela y el punto central del universo, del cual comenzó a ser modelado y del cual todo el mundo se nutre. Esta lección se encuentra esotéricamente indicada en nuestro texto, pues Sión y Jerusalén, aunque uno, representan 2 grados, siendo uno el cauce del juicio, y el otro de la misericordia. Primero sale de uno el sonido de la misericordia y luego viene del otro la voz del juicio, formando ambos la fuente de la que salen y divergen las sendas del juicio y de la misericordia. De ahí la expresión, y el Eterno también tronó en los cielos, que indica juicio. Mientras que, el Altísimo hizo oír su voz, se refiere a la misericordia. Granizos y carbones de fuego significan agua y fuego, es decir, misericordia y juicio entremezclados. Observa que cuando Yehudá nació está escrito, y ella dejó de fructificar, siendo la razón el hecho de que Yehudá constituía el cuarto de los 4 sostenes del trono celestial. Pero ahora, en cuanto a lo que venimos viendo, dice, y Yehudá bajó de sus hermanos, es decir, de su posición como rey de ellos, porque Yosef había sido llevado abajo a Egipto, como se explicó. Después el texto del Génesis dice, y Yehudá vio allí a una hija de cierto cananeo. Los compañeros ya explicaron el término cananeo. Y ella concibió y tuvo un hijo, y llamó a su hijo Er.
Yehudá tuvo 3 hijos, y el único que sobrevivió fue Sela. Un día caminaban juntos Rabí Eleazar, Rabí Yosí y Rabí Hillá. Dijo Rabí Yosí a Rabí Eleazar: ¿por qué está escrito del primer hijo de Yehudá? Y él llamó su nombre mientras que de los otros 2 está escrito, y ella llamó su nombre Onán, y ella llamó su nombre Sela. Rabí Eleazar respondió: en estas sentencias hay una profunda referencia mística que explica todo. Así, Yehudá, retirándose de sus hermanos, simboliza la luna que se oscurece, y desciende del grado perfecto a otro grado al cual se asocia la serpiente, como se indica en la sentencia. Y él se dirigió a cierto adulamita, cuyo nombre era Gira. Luego de que Yehudá se unió a la mujer canaanita, entonces leemos: y ella concibió y tuvo un hijo, y llamó su nombre El nombre es una inversión de las letras Ra, que significa mal, porque fue malo, habiendo salido del lado del mal instigador. La partícula et insertada antes de su nombre insinúa la emergencia de otro grado, el de la impureza y la contaminación, del cual nació Y el defecto no se corrigió hasta más tarde, cuando apareció Sela. Luego dice: y el primogénito de Yehudá, fue malo a ojos de Hashem. Donde el término malo encuentra su eco en la sentencia: pues la imaginación del corazón del hombre es mala desde su juventud, escrito en Génesis 8:21. Fue malo al derramar sangre como el derramar el semen al suelo, y por eso el Eterno lo mató. Después de esto está escrito: y Yehudá dijo a Onán: entra en la mujer de tu hermano. En el próximo video ya finalizaremos con esta sección, donde veremos los secretos de cuando Yosef llegó a Egipto.